Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de la familia West involucra la misteriosa muerte de una glamorosa ama de casa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de la superficie de una familia aparentemente perfecta? Según los psicólogos, cuanto más intentan las personas retratar una vida familiar ideal, feliz y próspera, más graves se vuelven los problemas subyacentes en las relaciones. Típicamente, estas personas están preocupadas por las percepciones sociales, buscando constantemente aprobación y validación. Los resentimientos pueden acumularse con el tiempo dentro de estas unidades familiares perfectas, a menudo estallando de maneras inesperadas y drásticas. La familia West parecía ser una familia fuerte, feliz y próspera, y lo más probable es que lo fueran hasta que dejaron de serlo. La pareja había estado casada durante 14 años y medio, tenían una hija juntos, y nunca le habían dado a nadie motivo para sospechar de problemas en su matrimonio. Eso fue hasta la madrugada del 13 de enero de 2018, cuando la Ciara West, de 42 años, fue encontrada muerta cerca de su hogar. Esta enrevesada historia generó más preguntas que respuestas. El incidente parecía ser tanto un accidente extraño como un homicidio deliberado. A pesar de que el caso ha sido cerrado y los condenados están cumpliendo sus penas, muchas personas han apoyado al presunto perpetrador en lugar de a la víctima fallecida. Para entender por qué, debemos profundizar en la historia de la familia West desde el principio y desmentir los rumores de larga data sobre la olevia de la difunta ama de casa. ¿Quién fue Kathleen West? Kathleen Dawn West, también conocida como Martin, nació el 15 de febrero de 1975 en el pequeño pueblo de Abbey, Florida. El único hijo de Nancy, Jonathan Martin, creció en un entorno familiar humilde y modesto. De niña, deseaba tener un hermano menor, pero los problemas de salud de su madre le impidieron realizar su sueño. Quizás por eso Kathleen estaba tan apegada a las muñecas, tratándolas como si fueran seres vivos, cantándoles y acunándolas en la escuela. Kathleen era bien conocida por su belleza y sociabilidad, y era una ávida fanática del deporte y la danza. Sin embargo, durante su adolescencia comenzó a exhibir síntomas del trastorno afectivo bipolar, que incluían depresión y ansiedad, así como períodos de hipertermia, estado de ánimo persistentemente elevado y agitación motora. Desafortunadamente, sus padres no se dieron cuenta de su condición hasta más tarde. Kathleen ya había recurrido al alcohol para lidiar con sus emociones. En sus 20, la causa raíz de sus problemas solo fue descubierta mientras recibía tratamiento para el alcoholismo. Kathleen pudo superar su alcoholismo. Sin embargo, manejar su trastorno bipolar resultó ser más difícil, necesitando varios medicamentos potentes con interacciones y efectos secundarios complejos. Finalmente, el trastorno fue controlado. Aunque tuvo que seguir tomando medicamentos hasta su prematura muerte, Kathleen deseaba un matrimonio y una familia con hijos, pero su vida personal estuvo llena de dificultades, posiblemente debido a su trastorno psicológico y al alcoholismo. No obstante, la rubia atractiva tenía muchos admiradores, ya que era el alma de la fiesta y disfrutaba estar en el centro de atención. Kathleen quería ser modelo cuando era más joven, así que iba a castings y experimentaba con diferentes looks. Marilyn Monroe, la icónica estrella de cine y símbolo de estilo de los años 50, despertó especialmente su interés. Vio las películas de Monroe varias veces, coleccionó carteles y emuló su estilo e imagen. Cabe destacar que Kathleen tenía un sorprendente parecido con su ídolo, lo cual aprovechó y atesoró con orgullo, aunque el sueño de Kathleen de convertirse en una modelo famosa nunca se hizo realidad. Sus fotografías eran frecuentemente publicadas en revistas locales, ganándole algo de reconocimiento, una base de fans y alguna que otra mención en las calles de su ciudad natal. A los 28. Finalmente conoció a William West, el hombre con quien planeaba formar una familia. William Jeffrey West, más conocido por su segundo nombre, nació en 1970 en Alabama en una familia típica. Desde joven, aspiraba a trabajar en el ejército o en la aplicación de la ley. Era un estudiante trabajador y un ávido aficionado a los deportes. Era fuerte, en forma y muy concentrado. William se unió a las Fuerzas Armadas de EA, a principios de la década de 1990, comenzando como oficial de policía militar. Su dedicación lo llevó a trabajar como reclutador militar, alistando a personas en el ejército y la marina. Eventualmente, se convirtió en el jefe de la división de reclutamiento. William dedicó 2 décadas de su vida al servicio militar. William eligió continuar su educación mientras seguía con su carrera militar. Tiene una licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad de Carolina del Sur. Continuó sus estudios en Justicia Penal y Gestión de Desastres y Emergencias, obteniendo eventualmente una maestría. William era inteligente, sereno
y orientado a objetivos, aunque modesto e introvertido. Prefería las reuniones tranquilas a las fiestas ruidosas y generalmente evitaba el centro de atención. Se casó joven y fue padre de 2 hijos. Se le consideraba un hombre de familia dedicado y un padre responsable. Después de su jubilación militar, William trabajó como cabo en el departamento de policía de una ciudad universitaria. Se le encargó garantizar la seguridad de la comunidad del campus y abordó sus deberes con seriedad y responsabilidad. A pesar de recibir un arma de servicio, nunca tuvo que usarla durante su carrera. Kathleen y Jeffrey, una pareja extraña pero feliz, cruzaron sus caminos a mediados de la década de 2000. Jeffrey todavía estaba en el ejército en ese momento, y estaba casado con su primera esposa. Parecía poco probable que el severo y callado militar tuviera algo en común con la llamativa, audaz y buscadora de atención rubia, pero sintieron una atracción mutua instantánea. Su diferencia de edad de 5 años, el matrimonio existente de Jeffrey y las luchas periódicas de Kathleen con el alcohol, con las que él luchaba constantemente, no disuadieron su relación. Jeffrey rápidamente solicitó el divorcio para estar con su nuevo amor. Se casaron inesperadamente en una capilla de Las Vegas, después de conocerse durante menos de 5 meses. En 2005. La pareja dio la bienvenida a su única hija, una niña llamada Lola. Se mudaron a Calera, Alabama, el estado natal de Jeffrey, y se instalaron en una acogedora casa construida a medida. Kathleen diseñó personalmente su dormitorio. Los vecinos elogiaron la casa de los West, que estaba decorada con retratos de su ídolo, Marilyn Monroe, y los describieron como una pareja feliz. A pesar de ser diametralmente opuestos, Kathleen siempre se esfuerza por lucir deslumbrante y atractiva, usando maquillaje audaz, peinados elegantes y atuendos al estilo de Barbie. Le gustaba llamar la atención de la gente y recibir cumplidos, siempre apareciendo alegre y sonriente. Jeffrey, por otro lado, parecía opacado por su presencia, apareciendo reservado, serio y altamente disciplinado, un reflejo de su larga carrera militar y la doble vida de una rubia como ama de casa y gatita. A pesar de sus mejores esfuerzos y su apariencia llamativa, Kathleen no pudo establecer una exitosa carrera como modelo. Después del matrimonio y el nacimiento de su hija, se concentró en crear un hogar cómodo y en criar a su hija. Sin embargo, la vida mundana de ama de casa era insuficiente. Deseaba atención y reconocimiento. Con el auge de las redes sociales a finales de la década de 2000, comenzó a publicar fotos en línea de manera activa. Inicialmente estas eran fotografías inocentes con temática de Barbie o Marilyn Monroe. Sin embargo, gradualmente se volvieron más provocativas y atrevidas. Según amigos cercanos, su esposo no solo apoyó su nuevo pasatiempo, sino que también actuó frecuentemente como su fotógrafo personal. Al principio parecía inofensivo, pero eventualmente se convirtió en un negocio rentable para Kathleen gracias a los suscriptores de pago. Compraron una variedad de platos de mariscos listos para llevar de un popular restaurante local, una botella de buen brandy y absenta en el supermercado. Kathleen había elegido velas aromáticas de una tienda cercana para crear un ambiente romántico, y parecían felices y despreocupados, sonriendo y bromeando, sin ningún indicio de la tragedia inminente, como captaron las cámaras de vigilancia en cada lugar. Después de regresar a casa con sus compras, la pareja cenó y bebió alcohol. Kathleen, que anteriormente había luchado contra el alcoholismo, se transformó en su alter ego en línea, una gatita. Le pidió a Jeff que hiciera una sesión de fotos sexy, primero en lencería y luego sin ropa. Jeff, quien no se opuso, tomó varias fotos reveladoras, las cuales fueron publicadas en el perfil privado de Solo para fans de Kathleen, alrededor de las 10 p.m. Sin embargo, la velada romántica que se suponía que terminaría en una noche apasionada, se convirtió rápidamente en una pesadilla, resultando en un desenlace trágico. El cuerpo fue encontrado en la carretera temprano el 13 de enero. Alrededor de las 5 a.m. una joven vecina del oeste se dirigía a su trabajo. El sol aún no había salido, pero afuera estaba lo suficientemente iluminado. Al pasar por el lado oeste de su casa notó algo que se estaba desacelerando, pero le tomó un momento darse cuenta de qué era. Rápidamente notó a una mujer casi completamente desnuda, tendida inmóvil en la carretera. También pensó que vio a alguien parado en el umbral de la casa, quien rápidamente desapareció en las sombras cuando ella se acercó durante el interrogatorio. No podía decir si esta persona entró en la casa o huyó por la calle. Asustada e insegura de qué hacer, la joven dudó antes de acercarse al cuerpo. Regresó a casa, informó a sus padres, y todos llamaron a los servicios de emergencia para reportar el horrible descubrimiento. Mientras esperaban la asistencia, se acercaron a regañadientes a la mujer en el suelo,
a quien reconocieron como la Sian West, y le tomaron el pulso. Desafortunadamente no había ninguno. Su cuerpo estaba frío y mostraba signos de rigor mortis. Kathleen fue encontrada boca abajo, principalmente en la acera, vistiendo solo un sujetador rosa brillante. Se había formado un charco de sangre bajo su cabeza, y había una botella de absenta cerca. Parte de su contenido se derramó en la carretera, dejando manchas de sangre en las botellas. Su teléfono inteligente destrozado yacía cerca. Debido a que era una zona residencial tranquila, no había otros testigos esa noche. Así, el intervalo de tiempo entre la última vez que se vio el coche de los West, alrededor de las 8:30 p.m. El cuerpo sin vida de Kathleen fue descubierto por un vecino a las 5 a.m., y sigue siendo un misterio, probablemente presenciado solo por su esposo. ¿Qué está ocultando el señor West? El detective Michael Melhoff, uno de los primeros en llegar a la escena, se dirigió a la casa donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Un hombre respondió a la puerta, pareciendo ansioso pero alegando ignorancia de las circunstancias. Cuando se le preguntó sobre el paradero de su esposa, explicó que acababa de despertarse y no la encontró en la cama. El detective luego le pidió que saliera, diciéndole que se había descubierto el cuerpo de una mujer, identificada por los vecinos como Kathleen West, cerca de la casa. El hombre con chaqueta persiguió al oficial y confirmó que la fallecida era efectivamente su esposa. Sin embargo, la reacción de Jeff fue inusualmente tranquila. No se apresuró hacia el cuerpo, llorando o gritando. Cuando se le preguntó sobre su paradero y actividades esa noche, el señor West declaró que había dormido profundamente porque habían estado bebiendo la noche anterior, y se le preguntó qué pensaba que había sucedido. Simplemente se encogió de hombros, insinuando que podría haber sido un accidente desafortunado. El señor West también reveló que su esposa tenía trastorno afectivo bipolar, necesitaba medicación y luchaba con el alcohol, comportándose de manera errática cuando estaba ebria. Mencionó que ella solía saltar en su trampolín del patio trasero, a veces fallando y lastimándose. Una búsqueda en la casa no arrojó evidencia de una lucha o violencia. 2 copas y una botella de brandy medio vacía estaban sobre la mesa de la cocina, junto a platos con restos de comida. Sus tacones altos, capturados en sus últimas fotos, yacían debajo de la mesa, y la ropa interior que coincidía con el sujetador que llevaba puesto cuando la encontraron estaba en el suelo. Sin embargo, varios pañuelos manchados de sangre en la basura y una botella de limpiador abierta generaron preocupaciones. Ese día, Jeffrey fue arrestado como el principal y único sospechoso del caso. Jeffrey anotó en la cronología de los eventos que describían su última noche con su esposa que ella bebió en exceso, lo cual no le gustaba. Después de la reveladora sesión de fotos, él esperaba que se trasladaran al dormitorio para un ambiente más íntimo. Se alejó para ducharse unos minutos y regresó para encontrar a su esposa todavía sentada en la mesa, bebiendo absenta directamente de la botella y enviando mensajes en su teléfono. Kathleen ignoró las peticiones de Jeff de guardar el dispositivo. Intentó arrebatarle el teléfono de las manos, lo que resultó en una pequeña pelea en la que accidentalmente le dio un codazo en la cara a su esposa, haciendo que unas gotas de sangre fluyeran de su nariz. Según él, esta es la sangre encontrada en las servilletas desechadas por la policía. El señor West finalmente tomó el teléfono de su esposa y después de abrir la puerta, lo arrojó a la oscuridad. Declaró que después de esto se dio la vuelta y se fue a la cama. Estaba seguro de que su cónyuge eventualmente se calmaría y se uniría a él. Supuestamente no tenía idea de cómo habían progresado los eventos hasta que la policía llamó a su puerta y preguntó por Kathleen. Especuló que su esposa había salido a buscar su teléfono, que rara vez dejaba atrás, y había llevado la botella de absenta para terminarla. También sugirió que podría haberse caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento y congelarse hasta morir, o que había sido atacada. El señor West no pudo explicar por qué a la Ciara. West le faltaba la parte inferior de su atractivo conjunto de lencería rosa, o por qué fue a buscar su teléfono y sujetador, sin ponerse ninguna prenda exterior que colgaba cerca de la entrada. Explicó tal comportamiento en términos de intoxicación por alcohol y la teoría principal. La historia del sospechoso parecía sospechosa e inconsistente. Afirmó estar demasiado intoxicado para recordar detalles específicos, dejando a la investigación armar la cronología de los eventos. La evidencia era limitada y no había testigos. La autopsia determinó que la mujer de 42 años murió como resultado de un trauma contundente en la cabeza, probablemente causado por la botella de absenta descubierta cerca, agravado por la hipotermia.
En el momento del incidente, su nivel de alcohol en sangre estaba por encima del 25%, lo que indica una intoxicación severa con deterioro de la coordinación y un alto riesgo de perder el conocimiento. A primera vista, todo parecía estar en orden. Kathleen, muy ebria, salió a buscar su teléfono, trayendo consigo una botella de absenta sin terminar. Lo más probable es que hubiera perdido el equilibrio al alcanzar su Gardiet, se hubiera caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento, y muerto como resultado de la lesión y la exposición. La botella con manchas de sangre yacía cerca de su cabeza, y el teléfono inteligente, que fue la razón por la que salió de casa, fue descubierto cerca. Sin embargo, la investigación consideró que este escenario era demasiado simplista y montado, y los expertos confirmaron que la herida en la cabeza fue causada por la botella junto al cuerpo. Sin embargo, el análisis forense sugirió que si ella se hubiera caído sola, la botella se habría alejado en lugar de permanecer paralela a su cabeza. Se encontraron las huellas dactilares de Kathleen y su esposo en la botella. Había algunas huellas borrosas, que no pudieron ser identificadas. Los investigadores llegaron a una conclusión diferente después de descubrir servilletas manchadas de sangre y una botella abierta de limpiador doméstico en la casa. Su teoría, presentada más tarde como la principal y única plausible en el tribunal, sugería que la pareja discutió por la obsesión de Kathleen con sus suscriptores. En un ataque de ira, Jeff la golpeó con la botella, lo que resultó en su muerte. En un ataque de pánico, intentó simular una caída accidental, limpiando la sangre en la casa pero sin deshacerse adecuadamente de las pruebas. Esta teoría fue parcialmente respaldada por la aplicación de fitness del teléfono de Jeff, que registraba sus pasos. Según la aplicación, estuvo activo en la casa hasta la medianoche y luego de nuevo temprano por la mañana, antes de que llegara la policía, contradiciendo su afirmación de estar dormido. La policía sospechaba que él estaba intentando ocultar pruebas durante esos momentos, posiblemente con la ayuda de un tercero. Durante el interrogatorio, la vecina que descubrió el cuerpo declaró que vio una silueta masculina en la puerta de la casa que se marchó rápidamente en una dirección desconocida. No podía estar segura de si era el señor West o alguien más. En la tenue luz de la mañana temprana, tampoco podía decir si esta persona había entrado en la casa o no. Esta información despertó el interés de los investigadores, dada la popularidad en línea de la fallecida. Tenía muchos admiradores hombres que pagaban para ver las fotos reveladoras del gatito. Como resultado, surgió una teoría que postulaba la existencia de un seguidor obsesionado entre sus suscriptores. Quizás alguien quería conocer a Kathleen en persona y la localizó con la esperanza de establecer una conexión más personal. La ama de casa de mediana edad recibió mensajes de varios hombres, algunos con propuestas inapropiadas, pero ella mantuvo la distancia. No se descubrieron amenazas explícitas ni acoso en las comunicaciones. Hay algunos fans devotos. Vivir en otros estados con coartadas creíbles fue rápidamente descartado como sospechoso. No obstante, las huellas encontradas en la puerta no pertenecían a los propietarios de la casa. Estas huellas desaparecieron en el césped, dejando su origen como un misterio. ¿Podría el señor West haber lastimado a su esposa? Sus vecinos, amigos y familiares describieron a la pareja como feliz y próspera. Jeffrey estaba al tanto de las inusuales actividades en línea de su esposa, pero las consideraba un entretenimiento inofensivo. Mientras tanto, el círculo social de Kathleen no estaba al tanto de su alter ego, la gatita, y la mayoría de sus seguidores desconocían su verdadera identidad. Cuando se le preguntó si alguna vez había sido violento con su esposa, Jeffrey lo negó vehementemente, diciendo que la amaba demasiado como para hacerle daño. Sin embargo, las discusiones se habían vuelto una ocurrencia habitual en su hogar. Se descubrió un intercambio de mensajes de texto particularmente revelador del 12 de enero en sus teléfonos, en el cual la pareja discutía acaloradamente. Kathleen reprendió a Jeffrey por no igualar su vivacidad y temperamento, incluso sugiriendo que eran incompatibles. Jeffrey seguía siendo el principal sospechoso, con pruebas forenses e información recopilada que solo insinuaban su culpabilidad. Notablemente, tras su arresto, no solo sus padres, sino también su hija y sus suegros, salieron en su defensa, firmemente convencidos de su inocencia y afirmando que nunca podría hacerle daño a su esposa. Juicio y veredicto. Después de ser arrestado, Jeffrey West no pudo pagar la fianza de $500 con 0 centavos establecida, lo que lo obligó a permanecer en custodia hasta su juicio. Esta espera duró casi 3 años. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, admitiendo su culpabilidad en la muerte de su esposa a cambio de una sentencia más corta. Sin embargo, Jeffrey se negó firmemente, insistiendo en su inocencia. El juicio, que comenzó en noviembre de 2020, recibió mucha atención mediática.
gracias en parte a la reputación en línea de Kathleen. Esta publicidad puso una presión significativa sobre los jueces y jurados. A estas alturas, se había descartado la participación de terceros en los eventos de aquella fatídica noche. La fiscalía sostenía que todas las pruebas apuntaban al señor West. Creían que estaba celoso y golpeó a su esposa con una botella mientras estaba bajo la influencia del alcohol, lo que resultó en lesiones mortales. En un ataque de pánico le sugirieron que montara la escena para que pareciera un accidente y que eliminara las pruebas del interior de la casa. El equipo de defensa de Jeffrey argumentó que la muerte de Kathleen fue accidente, citando sus extremadamente altos niveles de alcohol en sangre como un factor que influyó en su equilibrio y coordinación. La madre de Kathleen dio un testimonio conmovedor en apoyo a su yerno. Describió a su hija como excéntrica, pero insistió en que Jeffrey la amaba incondicionalmente y nunca le haría daño. También pidió al tribunal que considerara a su nieta Lola, quien había perdido a su madre y estaba a punto de perder a su padre. El 11 de enero de 2021, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio involuntario. Jeffrey recibió una sentencia máxima de 13 años, teniendo en cuenta el tiempo ya cumplido. Notablemente, si hubiera aceptado el acuerdo inicial de culpabilidad, podría haber sido liberado antes. Los recursos de apelación de Jeffrey y sus abogados han sido infructuosos hasta ahora. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en 2007. Kelsey Smith, de 18 años, desapareció misteriosamente después de ir a la tienda en Kansas, Estados Unidos. Lo que le sucedió a Kelsey atrajo la atención de los medios, y las grabaciones de CCTV ayudaron a resolver el caso. Kelsey Ann Smith nació el 3 de mayo de 1989 en Overland Park, condado de Johnson. Kelsey era la quinta hija de Greg y Mrs. Smith. Se graduó de Shawnee Mission West High School el 24 de mayo de 2007 y estaba emocionada por comenzar la universidad en otoño. La gente la reconocía como una persona extrovertida y amigable. Su sentido del humor no dejaba a nadie indiferente. Era miembro de una banda de música y tocaba el clarinete. Kelsey trabajaba en un cine hasta el 2 de junio de 2007. Tenía otro turno. Missy, su madre, se iba a la boda de una amiga esa mañana, sin saber que la vida de su familia cambiaría para siempre y que nunca volvería a ver a su hija viva. Missy se despidió de Kelsey antes de irse. Kelsey condujo al trabajo en el coche que sus padres le dieron. Su turno de la mañana concluyó sin incidentes. Después del trabajo, fue a ver a su padre y a su hermana, Lindsay. Visitaron un parque de atracciones juntos. Había sido un día maravilloso, pero no terminó bien. Kelsey había decidido ir de compras alrededor de las 6 p.m. y le preguntó a su hermana si quería acompañarla, pero ella se negó. Kelsey salió de la casa sola y condujo hasta el Target más cercano. Antes de salir, le contó a su padre, Greg, sobre sus planes y le expresó su amor. Greg, un oficial de policía, adoraba a sus hijos. El hombre les enseñó técnicas básicas de defensa personal y les aconsejó que siempre tomaran precauciones. Kelsey llamó a su madre, que regresaba de la boda de una amiga, aproximadamente una hora después, para decirle que iba de compras. Hablaron brevemente antes de acordar encontrarse en casa. Después de un rato, el novio de Kelsey llegó a la casa de Smith. John era uno de los chicos que aumentó la confianza de Greg. Él pasaba mucho tiempo en su casa, y todos esperaban que su relación se desarrollara en algo más. Kelsey fue de compras esa tarde para comprar un regalo para John. La escalera intentó llamarla, pero no pudo comunicarse. Fue a su casa, pero no estaba presente. Greg intentó llamar a su hija, pero ella no respondió. Greg, un oficial de policía, se preocupó después de varios intentos fallidos de contactar a Kelsey. Trató de mantenerse calmado, pero como padre, se preocupaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Greg comenzó a llamar a las amigas de su hija. Pero nadie sabía dónde estaba Kelsey ni por qué no respondía llamadas ni mensajes. Kelsey era diferente a sus compañeros. Siempre llamaba a su familia, incluso si llegaba un poco tarde. Después de un rato, Sean y la hermana de Kelsey, Lindsay, se subieron a su coche y empezaron a conducir por la zona, con la esperanza de localizar el coche de Kelsey. ¿Qué pasa si tiene un accidente? Quizás la policía la detuvo por exceso de velocidad. Primero inspeccionan los estacionamientos de varias tiendas. En uno de esos,
Notaron un Buick que pertenecía a Kelsey. Le informó a su padre que iba a la tienda Target. Sin embargo, descubrieron su coche cerca de otra tienda. John revisó el coche. Pero Kelsey no estaba presente. Lindsay llamó a su padre para decirle que habían encontrado el coche de Kelsey. Greg les advirtió que no tocaran nada porque el coche podría ser una escena del crimen potencial. Después de todo, si este era el caso, era crucial no destruir ninguna evidencia que pudiera haber quedado allí. Greg contactó a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía llevó a cabo una investigación oficial. Los detectives llegaron de inmediato al lugar donde John y Lindsay descubrieron el coche de Kelsey. Greg y los demás notaron algo extraño de inmediato. Su coche no estaba en el estacionamiento de Target. Estaba junto a otra tienda en una zona poco iluminada del estacionamiento. Los detectives examinaron cuidadosamente el coche, con la esperanza de descubrir algo útil sobre Kelsey. Pero todo lo que encontraron dentro fue un paquete de papel de regalo y el regalo que la chica había comprado para su novio, John. No había nada dentro del coche que sugiriera un crimen, no había signos de lucha, no había rastro de sangre ni nada por el estilo. Las llaves estaban debajo del asiento del conductor. Pero entonces el detective notó algo extraño y sospechoso. Notaron un trozo de tela que parecía una camiseta asomando del maletero, lo que le causó ansiedad en el corazón. Greg abrió el maletero. Estaba vacío. Kelsey no estaba presente. Compró un regalo para John en Target. Eso significaba que estuvo presente en algún momento. Los expertos forenses examinaron minuciosamente el coche y descubrieron una huella dactilar en el cinturón de seguridad. No pertenecía a Kelsey ni a nadie que tuviera acceso al coche. Kelsey se había graduado recientemente de la escuela secundaria y se estaba preparando para asistir a la Universidad de Kansas para convertirse en veterinaria. Siempre fue una estudiante excelente. Kelsey era una joven ambiciosa y alegre. Tenía toda su vida por delante, pero ahora había desaparecido misteriosamente y su familia estaba desesperada por respuestas. La policía continuó su trabajo. Sin embargo, aparte de una huella dactilar no identificada, no había evidencia de que su coche fuera una escena del crimen. Parecía que alguien simplemente había dejado el coche en este aparcamiento. Los detectives fueron a Target para obtener nueva información sobre la desaparición de Kelsey. Las grabaciones de CCTV podrían responder algunas preguntas. Para cuando los oficiales llegaron, la tienda ya había cerrado. A pesar de que eran casi las 11 p.m., pudieron localizar a la persona que los dejó entrar y les mostró las grabaciones. La policía pasó varias horas frente a los monitores, observando cada movimiento de Kelsey, pero su viaje a la tienda fue rutinario. Encontró los artículos necesarios, los pagó y se dirigió al estacionamiento. No había indicios de que algo estuviera mal. Mientras estaba en la tienda, Kelsey no discutió ni habló con nadie. Ella se mantuvo tranquila y se fue sola. Pero aquí es donde parece extraño. Kelsey se subió a su coche y condujo en dirección opuesta a su casa por alguna razón. La calidad de la grabación era mala, lo que hacía imposible ver cualquier detalle. Como resultado surgieron varias preguntas nuevas e importantes. ¿Por qué Kelsey no fue a casa según lo programado? ¿Condujo el coche ella misma? ¿Podría haber ocultado su propia libre voluntad? Antes del amanecer, Greg y Missy fueron a la comisaría, donde los detectives los interrogaron. Como policía, Greg sabía que esto era una práctica común. Al investigar tales casos, los detectives deben descartar la posibilidad de que alguien de la familia esté involucrado en el crimen. Sabía que si él y Missy respondían las preguntas rápidamente, ya no serían sospechosos, y la policía podría centrarse en otras pistas. La pareja respondió todas las preguntas. Los padres de Kelsey no eran los sospechosos. La policía quería investigar a la siguiente persona por su implicación en el caso de Kelsey. Su desaparición fue causada por su novio, John. Después de todo, Kelsey había pasado la mayor parte de su tiempo libre con él en los últimos días. Él fue la última persona con la que tuvo contacto. Necesitaban saber dónde había estado John antes de entrar en la casa de Kelly e informar a su padre que no podía contactar a sus parejas, lo cual está frecuentemente relacionado con lo que le ocurrió a su alma gemela. Como resultado, los detectives decidieron presionar al sospechoso. Comenzaron a hacerle las mismas preguntas pero formuladas de manera diferente para ver cómo respondía y si cambiaba su historia. Duró aproximadamente 2 horas. Pero John insistió en que no estaba involucrado en la desaparición de Kelly y que su relación estaba bien. Respondió a todas sus preguntas y dejó que los detectives examinaran su teléfono. Los oficiales estaban inclinados a creer que John no estaba mintiendo y que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Kelsey. Aún así, los detectives
no lo eliminaron de la lista de sospechosos. La familia de Kelsey no podía simplemente sentarse y esperar. Así que comenzaron una investigación no oficial. Greg era muy consciente de que si su hija había sido secuestrada, las posibilidades de encontrarla con vida disminuían con cada hora que pasaba. Greg, Missy y John reunieron a voluntarios dispuestos y los dividieron en grupos para buscar en la zona. Cada voluntario llevaba un manojo de volantes impresos de personas desaparecidas y caminaba por las calles designadas, preguntando si alguien había visto a Kelsey. Greg también llamó a las estaciones de radio y solicitó tiempo al aire. Preguntó sobre la desaparición de su hija y aconsejó a cualquier persona con información relevante que se pusiera en contacto con la policía o con la familia Smith. Una hora después de que las estaciones de radio informaran sobre la desaparición de Kelsey, los canales de televisión transmitieron la noticia. Mejoró las probabilidades de encontrar a Kelsey lo antes posible. Sus compañeros de clase se unieron a la búsqueda. Se movieron de una puerta a otra. Quizás alguien de la casa escuchó o vio algo sospechoso. O algo que no parecía sospechoso a primera vista, pero que podría ayudar en la investigación. Cualquier información era crucial. Una de las preguntas que la policía tenía que responder era dónde estaba Kelsey durante las 3 horas, entre cuando salió de Target y cuando John y Lindsay encontraron su coche. Para responder a esta pregunta, los investigadores regresan a las cámaras de vigilancia. El estacionamiento donde descubrieron el vehículo de Kelsey pertenecía a otra tienda. Afortunadamente, también había cámaras allí. Sin embargo, debido a la mala calidad de las grabaciones y la iluminación insuficiente en esa área del estacionamiento, los detectives no pudieron ver nada que les ayudara a determinar a dónde había ido Kelsey. Observaron cómo su coche entraba en una zona oscura del estacionamiento, después de lo cual las luces se apagaron. El conductor salió del vehículo y se alejó poco después. Pero era solo la silueta de una persona. No estaba claro si era Kelsey o alguien más. La policía estaba decepcionada. La familia de Kelsey pensó que era una buena señal. Los miembros de la familia entendieron que no tenía ninguna razón para esconderse. Lo más importante para ellos era encontrar a Kelsey viva. La policía no tenía nuevas pistas aún, así que decidieron revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Target. Sin embargo, los detectives ahora utilizan monitores de mayor calidad. Revisaron cada movimiento de Kelsey mientras estaba en la tienda, pero no descubrieron nada sospechoso. Todo parecía normal. Kelsey compró los artículos necesarios y salió de la tienda como cualquier otro cliente en el estacionamiento. ¿Qué podría haber pasado allí para causar la desaparición de Kelsey? A pesar de la mala calidad de la grabación, los detectives descubrieron un detalle sospechoso. Después de salir de la tienda, Kelsey fue al estacionamiento para aparcar su coche y abrió la puerta trasera para guardar los artículos comprados. Luego, se acercó a la puerta del conductor. En ese momento, el investigador notó una mancha borrosa siguiéndola. La policía creía que Kelsey había sido atacada cuando se subió al coche, lo que indicaba un secuestro. Los investigadores vieron repetidamente la grabación. Sin embargo, debido al ángulo de visión y la calidad de la grabación, no pudieron ver el panorama completo. La puerta se cerró en unos 15 segundos, y el coche salió del estacionamiento. Quizás, su coche tomó la dirección opuesta a su casa porque ella no estaba conduciendo, o alguien la amenazó. Los detectives no querían decirles a los padres de Kelsey que su hija probablemente había sido secuestrada. La policía solo tenía una grabación en video de la abducción como evidencia. Sin embargo, era imposible ver quién lo hizo. Esta persona llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Así, los investigadores volvieron a las grabaciones de CCTV del objetivo. Pero esta vez, esperan ver a alguien con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Y entonces notaron algo nuevo. Un hombre con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros seguía a Kelsey a donde quiera que fuera. Mantenía su distancia para que Kelsey no sospechara nada. Pero él siempre estaba presente. Estaba claro que este hombre estaba siguiendo a Kelsey. Cuando Kelsey se acercó a la caja para pagar los productos, él se dirigió a la salida sin prisa. Obviamente, salió primero de la tienda y la esperó en el estacionamiento. Poco después, la policía pudo obtener una imagen más clara de su rostro. No era de una calidad perfecta, pero esperaban que alguien pudiera reconocer a esta persona. La policía pidió ayuda a la comunidad para identificar al hombre. El número de llamadas con posibles pistas superó las 1000. Tomó mucho tiempo revisar esta cantidad de datos.
Los detectives intentaron filtrar la información que probablemente no fuera relevante para la investigación. La policía interrogó a varias personas que se parecían a este hombre, pero ninguno de ellos era a quien necesitaban localizar. El avance en este caso llegó después de que la policía localizara el teléfono de Kelsey. Después de que desapareció, su teléfono fue encontrado en una zona boscosa cerca del lago Longview, Missouri, a unas 15 millas de Target. Para este momento, el FBI se había unido a la investigación. Enfocaron la búsqueda en el área donde el teléfono de Kelsey estuvo activo por última vez. Alrededor de 200 personas participaron en ella. Kelsey fue descubierta 4 días después de su secuestro y solo 45 minutos después de que su compañía de teléfonos móviles proporcionara información sobre la actividad de su teléfono que merece ser analizada detenidamente. Abordaremos este tema más adelante. Desafortunadamente, ella había muerto. El criminal intentó ocultar las pruebas del crimen escondiendo su cuerpo debajo de las hojas y ramas de los árboles. Kelsey estaba desnuda, revelando el motivo de este crimen. Sus pertenencias estaban a unos pocos pies de ella. Durante el examen forense, los expertos determinaron que Kelsey murió por estrangulación. El criminal se suicidó con su propio cinturón. La policía tuvo que dar la peor noticia de la vida de sus padres. La muerte de Kelsey devastó a su familia y amigos. El criminal seguía suelto, y la policía necesitaba encontrarlo lo antes posible, porque temían que secuestrara a otra persona. En esta etapa de la investigación, la policía solo tenía grabaciones de CCTV. Como resultado, los investigadores decidieron realizar otro estudio sobre ellos, sabiendo que alguien había abandonado el coche de Kelsey en el estacionamiento a las 9:17 p.m. Los oficiales decidieron investigar qué estaba sucediendo en el estacionamiento de Target al mismo tiempo. Vieron a un hombre correr hacia una camioneta oscura estacionada en el estacionamiento, entrar en ella y alejarse. Era alrededor de las 9:22 p.m. Sin embargo, es posible que esto haya sido solo una coincidencia no relacionada con el caso. La camioneta salió del estacionamiento de Target después de que ya se había oscurecido. Pero, ¿qué pasa si la persona que conducía el coche llegó durante el día? Los investigadores revisaron la grabación que confirmó sus suposiciones. La camioneta azul llegó al estacionamiento de Target a las 6:05 p.m. Kelsey entró en el estacionamiento un minuto después, aparcando junto a esta camioneta por alguna maligna coincidencia. Quizás esa fue la primera vez que el criminal la vio. La policía publicó imágenes de la camioneta y del hombre que seguía a Kelsey con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Y resultó en que la gente llamara a la comisaría para decir que conocían al hombre de la foto. Uno de los llamantes se presentó como colega y el otro como amigo. Ambos llamantes dieron el mismo nombre: Edwin Hall. Tenía 26 años, poseía una camioneta y estaba casado con un hijo. La policía investigó el pasado de Hall y descubrió que, aunque no tenía condenas en la adultez, sí tenía un historial juvenil por amenazar a su hermana adoptiva con un cuchillo de pan cuando tenía 15 años. Si Hall fue quien secuestró y asesinó a Kelsey Smith, puede que haya intentado huir después de que su imagen apareciera en los medios. Como resultado, la policía fue a su casa de inmediato. Cuando llegaron los policías, notaron que Hall estaba metiendo cosas en su coche. Tenía la intención de huir con su familia, pero la policía lo detuvo primero. Arrestaron a Edwin Hall y lo trasladaron a una comisaría para interrogarlo. Les dijo a los detectives que no tenía ninguna implicación en la desaparición y muerte de Kelsey Smith. Dijo que no tenía idea de quién era ella. Sin embargo, todos sabían que estaba mintiendo, porque las grabaciones de CCTV de Target mostraban claramente a Hall siguiendo a Kelsey. Cuando le hablaron sobre la grabación, pudieron refutar sus afirmaciones. Admitió que observaba a Kelsey porque admiraba sus piernas. Sin embargo, Edwin continuó negando cualquier contacto con Kelsey después de que ella salió de la tienda. Aceptó darle a la policía su muestra de ADN y huellas dactilares para que lo eliminaran de la lista de sospechosos. Calle estaba seguro de que no había dejado ninguna pista. Sin embargo, se equivocó al creer que su huella dactilar coincidía con las encontradas en el cinturón de seguridad y el coche de Kelsey. Esta información vinculó directamente a Hall con el secuestro y la muerte de Kelsey Smith. Después de todo, no había otra explicación para su huella dactilar en el cinturón de seguridad. Por lo tanto, independientemente de lo que dijera Edwin Hall, la policía sabía que él fue quien se acercó a Kelsey en el estacionamiento. Después de que los detectives le informaron sobre la coincidencia de las huellas dactilares, decidió no esperar los resultados del ADN y confesó todo. Para evitar la pena de muerte,
Al acordó revelar todos los detalles del crimen que cometió. Dijo que le gustó Kelsey cuando la vio en el estacionamiento de Target. Al comenzó a seguirla mientras ella estaba de compras y luego esperó hasta que llegó al coche. Después de esto, sacó su arma y la atacó. Al la empujó hacia su coche y la llevó a una zona boscosa fuera de la ciudad. Allí, le dijo a Kelsey que se desnudara y eventualmente la mató porque temía que ella le contara todo. Luego, Al le escondió el cuerpo de Kelsey debajo de ramas y hojas y se alejó. Después de dejar el cuerpo de Kelsey en un estacionamiento cercano, regresó a Target, donde previamente había estacionado su camioneta, y condujo a casa. Missy y Greg Smith afirmaron que, tras la muerte de Kelsey, notaron que la mayoría de los crímenes violentos tenían como objetivo a niños y jóvenes adultos. Queríamos evitar que esto le sucediera a otros. Missy Smith declaró que con ese objetivo en mente desarrollaron seminarios de concienciación sobre seguridad. Greg Smith era oficial de policía cuando su hija murió, así que aplicó los métodos de entrenamiento que aprendió en el ejército a un entorno civil. La ley Kelsey-Smith se aprobó en Kansas en 2009 y existen leyes similares en otros 23 estados. Sin embargo, en 2016 no logró ser aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso que votaron en contra del proyecto de ley citaron preocupaciones de privacidad y la capacidad de las fuerzas del orden para acceder a la información. Sin citaciones, los Smith afirman que solo se revelará una ubicación, así que los mensajes de texto, las fotos y las llamadas telefónicas estarían prohibidos. Durante 13 años, la pareja ha estado abogando por un cambio en el Congreso. Una cosa los mantiene en marcha, es Kelsey sin duda. Greg Smith identificó a Kelsey como una joven de 18 años que recientemente se graduó de la escuela secundaria, quien salió de un Target en Overland Park y desapareció. A una compañía de teléfonos móviles le tomó 4 días liberar la información de la ubicación de su teléfono. Una vez, lo hizo. La policía descubrió su cuerpo en 45 minutos. Los Smith dedicaron sus vidas a promulgar legislación para acelerar el proceso para otras familias. Te habría ahorrado días de buscarla y no saber si tu hija seguía viva o cuál era su destino. Mrs. Smith declaró que si las fuerzas del orden determinan que existe una emergencia, la ley Kelsey-Smith requiere que los proveedores de comunicación inalámbrica divulguen la información de ubicación de un dispositivo. También otorga inmunidad a la compañía telefónica por hacerlo. En general, sirve como una herramienta para las fuerzas del orden. Vivimos en una era tecnológica, así que, ¿por qué no darles todas las herramientas que necesitan para encontrar a alguien? Según Greg Smith, la legislación establece que la información debe ser divulgada si los oficiales creen que el teléfono se utilizó para llamar al 911 en las 48 horas anteriores o si hay razones para creer que alguien está en peligro de muerte o daño físico grave. En septiembre de 2008, el jurado declaró a Aiden Hall culpable de todos los cargos. Durante el juicio, se disculpó con la familia de Kelsey y expresó un profundo arrepentimiento. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kelsey, que habría cumplido 34 años el 3 de mayo, se ha convertido en el rostro de un movimiento para obligar a los proveedores de telecomunicaciones a ser más receptivos en situaciones de emergencia, especialmente a medida que la tecnología GPS y los teléfonos celulares han mejorado y evolucionado en los últimos 16 años. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este episodio discutiremos los eventos de 2014. Carly McBride, de 31 años, desapareció en circunstancias misteriosas después de visitar la casa de su exnovio. Después de recibir un informe de persona desaparecida, la policía inició una investigación. Sin embargo, las autoridades tardaron casi 2 años en responder a la pregunta: ¿dónde se ha ido Carly? Carly nació el 14 de abril de 1983, en la familia de Steve McBride y Lorraine Williams. Era una niña alegre y extrovertida que tenía un fuerte vínculo con sus padres. Carly se volvió cada vez más problemática a medida que crecía, y comenzó a abusar del alcohol y las sustancias ilegales. No obstante, hizo un esfuerzo por superar sus adicciones perjudiciales. Carly tenía 31 años y vivía en Belmont, Nueva Gales del Sur, Australia, en 2014. Era madre de 2 hijos. William tiene 7 años y Cadence tiene 3 años. Carly tuvo hijos con varios hombres, pero no pude encontrar ninguna información sobre su relación con sus exparejas. Sin embargo, sabemos que el padre de Andrew y Susan Cadence fue una de las últimas personas en ver a Carly. Carly buscó tratamiento en 2013 para superar su adicción a las drogas. Mientras estaba allí, conoció a Sally Kenneth Newsom y su amistad se desarrolló en algo más. En agosto de 2014, Carly y Sally comenzaron a pasar casi todo su tiempo juntos. La pareja discutía ocasionalmente, pero parecían ser felices en la superficie.
El 30 de septiembre de 2014, Syle llevó a Carly a Muswell Brook, donde su hija de 3 años, Kate Ains, vivía con su padre, Andrew Easton. Carly vino a quedarse con ella por unas horas. Entró en la casa de su expareja alrededor de las 12:30 p.m. Syle no se quedó con ella, pero acordaron que él regresaría en unas horas. Sin embargo, cuando Syle llegó para recoger a Carly, ella ya no estaba presente. El expareja de Carly, Andrew Easton, afirmó que pelearon. Así que Carly se fue. Planeaba visitar el McDonald's más cercano, que estaba a unos 20 minutos a pie de la casa de Andrew Easton. Estaba perpleja de que Carly no hubiera llamado para decirle dónde la esperaría. Syle comenzó a dirigirse a ella como él mismo. Dado que todos los intentos habían fallado, Syle condujo hacia McDonald's, donde supuestamente planeaba detenerse en el camino. Miró a su alrededor, con la esperanza de ver a Carly sentada en algún lugar esperándolo. Sugirió que su teléfono se había quedado sin batería. Pero Carly no estaba por ninguna parte. No estaba en McDonald's ni cerca, donde se suponía que debía haber ido. Syle condujo por las calles de Muswell Brook durante un rato. Pero fue en vano. Carly parecía desvanecerse en el aire. Cuando no regresó a casa en Belbón esa noche, Syle llamó a la policía. Los detectives le preguntaron sobre lo que había sucedido. Sería exactamente lo mismo, cada vez. La dejaba y ella salía y se dirigía a la puerta principal. Ella sostenía a su hija en sus brazos, se daba la vuelta y me despedía con la mano. Newsom dijo que me llamaría y me enviaría mensajes de texto 2 veces durante cada visita para informarme que estaba bien. Pero ese día en particular, la dejé alrededor de las 12:30 p.m. y todo cambió. Y no volví a saber de ella. Nada. Le envié un mensaje. La llamé, pero el teléfono simplemente sonó. Newsom dijo que llegó a la casa alrededor de las 4:30 p.m. Como de costumbre fui a recoger a Carly, solo para que su ex me dijera que ella se había ido después de una discusión esa misma tarde y que estaba caminando a unos 2 kilómetros hacia un McDonald's. Sin duda, surgió la siguiente pregunta. ¿Se fue Carly de la casa de su expareja? ¿O Andrew Easton estaba ocultando algo? Su historia sugería que él fue la última persona en verla. Sin embargo, ningún otro testigo pudo confirmar que Carly realmente había salido de su casa. La policía entrevistó a los vecinos y a las personas que vivían a lo largo de la ruta de Carly hacia McDonald's. El hecho de que nadie la haya visto ha alimentado la sospecha sobre su expareja. Desafortunadamente, ninguna cámara de vigilancia cerca de la casa de Andrew Easton pudo confirmar o negar su afirmación de que Carly salió alrededor de las 2 p.m. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de McDonald's, los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que ella hubiera estado presente. La policía investigó los campos detrás de una zona residencial cercana en busca de pistas. Sin embargo, el investigador principal en este caso declaró que no se había descubierto nada particularmente notable y que la investigación continuaría. Instaron a cualquier persona con información sobre la desaparición de Carly McBride a ponerse en contacto con el departamento de policía. La última vez que fue vista llevaba jeans azules, sandalias y una camiseta amarilla, y llevaba un bolso color beige. Después de obtener una orden de registro, la policía investigó la casa donde Carly fue vista por última vez. Un grupo de policías fue allí, con la esperanza de encontrar pruebas que arrojaran luz sobre lo que había sucedido con la madre de 2 niños. Sin embargo, después de registrar la casa de Andrew Easton, la policía no descubrió nuevas pistas. Nada indicaba que se hubiera cometido un crimen en esa casa. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo sospechoso. Descubrieron que la cuenta de Facebook de Carly fue eliminada unas horas después de que desapareció, antes del informe oficial de su desaparición. La misteriosa eliminación de su cuenta de redes sociales suscitó muchas preguntas, incluyendo si la eliminación de la cuenta y la desaparición de Carly estaban relacionadas. ¿Fue ella quien eliminó su cuenta o fue alguien más quien lo hizo? ¿Por qué se eliminó la cuenta? Quizás los mensajes de Facebook contienen información sobre lo que ocurrió, por eso se eliminó la cuenta. Para conocer las respuestas a estas preguntas, los detectives se dirigieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la esperanza de que pudieran ayudar a restaurar la cuenta de Carly y determinar quién la había eliminado. El análisis de datos de Facebook se lleva a cabo en su sede en Menlo Park, California. Sin embargo, el sargento Wright declaró que los amigos de Facebook de la
Sarah, McBride podrían ayudar a la policía de Nueva Gales del Sur. Nos preguntamos si alguien tuvo contacto con Carly a través de Facebook u otras redes sociales en los días previos a su desaparición. Si alguien nota algo inusual, por favor comuníquese con nosotros y háganoslo saber. Hizo esta declaración a la luz del momento en que se cerró la página de Facebook, y en el contexto de la desaparición creemos que es muy sospechoso. Sin embargo, puede contener información importante sobre lo que le sucedió a Carly. Los padres de Carly no podían creer que su hija simplemente hubiera huido para comenzar una nueva vida. Kylie Smith, una amiga cercana y compañera de piso, dijo que no ocurrió nada inusual mientras hablaba con Carly por teléfono y viajaba a Muswell Brook. Era muy sencilla. La describiría como un espíritu libre. Era relajada y simplemente disfrutaba de la vida. La señorita Smith afirmaba que siempre estaba ahí para sus amigos. Si tenías un mal día, ella lo sabía y te contactaba. También hizo una súplica. Cada día nos despertamos sin idea de lo que ha pasado. No sé dónde está. Ella afirmó que debes tener conciencia para presentarte con alguna noticia. Por favor, danos algo. La policía registró minuciosamente el área donde Carly estuvo antes de su desaparición. La búsqueda involucró perros, buzos de la policía que registraron el río Hunter y sus alrededores, y patrullas aéreas y en motocicleta. Y sin embargo, nada de esto ayudó a encontrar rastros de Carly McBride hace meses, y la investigación no arrojó resultados. Carly no dejó ninguna huella digital. Nunca encendió su teléfono después de su desaparición. Sus cuentas de redes sociales estaban inactivas y no usó ninguna tarjeta bancaria. Los investigadores comenzaron a creer que Carly ya no estaba viva. Los padres de Carly pidieron ayuda para encontrar a su hija 9 meses después de que desapareciera. Se unió a ellos el detective Timothy Seymour, quien podría ayudar solicitando cualquier información relevante para la investigación. Lorraine Williams, la madre de la señora McBride, lloró durante el llamamiento público y suplicó ayuda para encontrar a su querida hija. Cualquier cosa, por pequeña que sea, por favor, acérquense y ayúdennos, aconsejó. Steve y Lorraine afirmaron que su familia enfrentó dificultades tras la desaparición de Carly. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Según el señor McBride, la situación con los hijos de Carly es bastante complicada. Ambos niños tienen 2 padres diferentes. Y para ser honesto, no hemos tenido mucho contacto cercano con esos niños, así que solo esperamos que eso cambie para que podamos seguir comunicándonos con ellos. El inspector detective, Timothy Seymour, declaró que los oficiales habían trabajado incansablemente desde la desaparición de la señora McBride. Estamos revisando una gran cantidad de información. Sin embargo, seguimos haciendo un llamado. El inspector Seymour declaró que el momento decisivo podría venir de alguien que crea tener información inocente. Los padres de Carly se dieron cuenta gradualmente de que probablemente nunca volverían a ver a su hija con vida. Lorraine escribió una carta desgarradora al hombre que le robó a su hija. No creo que haya una sola persona que no sepa lo que le pasó a mi hija o que no haya notado lo que sucedió ese fatídico día. Por favor, ayúdanos con sus hijos. Son bebés inocentes y hermosos. Quien quiera que seas, les has quitado a su madre, su única fuente de diversión y felicidad en sus vidas. Su torre de fuerza. Nunca sentirán sus suaves, cálidos y reconfortantes besos y grandes abrazos cálidos, junto con su contagiosa risa de barriga y su radiante sonrisa. Sus recuerdos están perdidos, no pueden despedirse de ella. Nuestro dolor, angustia, ansiedad y frustración nos están arrastrando a todos, haciéndonos despertar aterrorizados de que recibiremos una llamada diciendo que han encontrado a mi bebé. Quien quiera que seas, elegiste ese día para llevarte a mi hija. Tú, el parásito de baja estofa, nos has dejado con pregunta tras pregunta. No sabemos cómo ni por qué estamos de duelo. Estamos en una especie de limbo de duelo. Nuestros pequeños, hermosos y pobres bebés necesitan saber dónde está su madre. Son las víctimas inocentes de la terrible pesadilla que estamos viviendo. Por favor, preséntense para que puedan seguir adelante y convertirse en las personas increíbles que su madre habría querido que fueran. No podemos honrar ni respetar la vida de Carly hasta que la encuentren. Mi hija te está trayendo, y serás una buena presa cuando menos lo esperes. Este es mi único deseo, que encontremos a mi bebé y la pongamos a descansar. Es un derecho humano fundamental, con la dignidad y el respeto que ella merece. Entonces sus bebés, con sus corazones y cabezas hermosos pero rotos, pueden comenzar a sanar, y pueden ser capaces de vivir una vida libre de angustia, dolor y ansiedad. ¿No le diste a mi hija una oportunidad? Por favor, hazle saber a sus hijos que anhelan a William
Y Cadence no debería cargar con este dolor. Por favor, ayúdenos a proporcionarles un sentido de duelo y pérdida a lo largo de su viaje. Carly es una orgullosa mujer aborigen, al igual que su encantadora hermana, y me siento honrada de ser su madre. Nadie merece esto en la vida, pero mi bebé te está atrayendo. Te estás rompiendo mientras nosotros estamos sufriendo. Tu verdad es la verdad de Carly, y por lo tanto, nuestra verdad. Por favor, habla. Debido a que la policía no pudo vincular la desaparición de Carly con su expareja, Andrew Easton, dirigieron su atención a otro posible sospechoso, Syle Newson. Durante la investigación, descubrieron que la relación entre Carly y Syle estaba lejos de ser perfecta. El hombre era extremadamente celoso, lo que era una fuente frecuente de sus desacuerdos. A pesar de su breve relación, Newson le decía a todos que estaba profundamente enamorado de Carly, afirmando que ella era la primera mujer de la que se había enamorado en los últimos 14 años. Buscó desesperadamente cualquier información, ayudó a lanzar una página de Facebook ofreciendo incentivos financieros, y llamó a todas las puertas en el área donde la vieron por última vez. A pesar de estas declaraciones públicas de amor y devoción, Newson casi inmediatamente comenzó relaciones íntimas con otras mujeres. Además, solo unas horas después de reportar la desaparición de Carly, ofreció relaciones sexuales a varias mujeres. Carly desapareció el 30 de septiembre, y el 2 de octubre Sale pasó la noche con otra mujer, pero en público, actuó como un hombre desconsolado que había perdido el amor de su vida. Los detectives también descubrieron una discusión entre Sale y Carly 2 días antes de su desaparición. Se alega que Carly recibió mensajes de Facebook de otros hombres, lo que provocó la pelea. Sin embargo, todo esto era solo evidencia circunstancial. Necesitaban pruebas directas para acusar a Sale Newson en abril de 2015. Las autoridades registraron 3 direcciones, una en Muswell Brook y 2 en Scone. Scone es una ciudad en el Upper Huntershire, región de Hunter, Nueva Gales del Sur, Australia. La distancia entre Scone y Muswell Brook es de aproximadamente 15 millas. Durante las búsquedas incautaron de 3 armas de fuego y una cantidad no especificada de sustancias ilegales, así como arrestaron a James Cunning, un hombre de 24 años. Sin embargo, la policía enfatizó que los cargos no estaban relacionados con la investigación en curso sobre la desaparición de Carly, a pesar de que surgieron durante la investigación. Debemos tener en cuenta este nombre. Carly ha estado desaparecida durante casi 2 años. La policía continuó su investigación, pero no había nuevas pistas que ayudaran a resolver el caso. Pero luego hubo un avance. El 7 de agosto de 2016, transeúntes locales descubrieron los restos en una tumba poco profunda, en un arbusto a solo unos metros de la carretera. Un examen forense confirmó que estos eran los restos de Carly McBride, una madre de 2 hijos de Belmont que desapareció el 30 de septiembre de 2014. En Muswell Brook, la policía retrasó el anuncio del descubrimiento de su cuerpo durante 4 días para reunir más pruebas. El superintendente Guiana reiteró las sospechas de la policía de que Carly, de 31 años, había sido secuestrada de la calle por una persona desconocida. No creemos que esto haya sido un acto al azar. Así que estamos investigando su pasado y a tantas personas como podamos encontrar, dijo fuera de la escuela y la comisaría. Pero no nombró a ningún sospechoso en el caso porque todavía es muy reciente. Nos tomó 2 años lograr este avance. Y tenemos un gran volumen de nuevas pruebas que necesitan ser evaluadas minuciosamente. Él declaró que hemos trabajado muy duro en esto durante los últimos 2 años. El equipo aquí está ansioso por resolver esto para la familia de Carly. Y ahora tenemos tanta nueva evidencia que requerirá una cantidad significativa de trabajo, pero estamos bien encaminados. Él declaró que los padres desconsolados habían expresado su desesperada necesidad de respuestas entre lágrimas. Por favor, presenten cualquier información, sollozó Lorraine. Todavía queremos saber quién le hizo esto a mi bebé. La pareja declaró que ahora tienen algo de cierre después de que se descubriera el cuerpo de su hija, y están extremadamente agradecidos a la policía y a la salud pública por encontrar a su última hija. Los investigadores trabajaron durante 10 meses antes de emitir una orden de arresto para Newson el 19 de junio de 2017. Fue arrestado y llevado a la comisaría. Newson negó tener cualquier implicación en la muerte de Carly McBride. Sin embargo, Sale Newson no fue el único que enfrentó cargos. La policía sospechaba que James Cunning, de 26 años, ayudó a ahorcar y deshacerse del cuerpo. Carly McBride, Sale Newson y James Cunning se conocieron en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas. Cada uno dejó el centro en momentos diferentes y por distintas razones, pero se mantuvieron en contacto.
El juicio de Sal Newsom comenzó en agosto de 2018 y duró varios años porque la policía solo tenía pruebas circunstanciales. Los fiscales dicen que Newsom se encontró con Carly después de que ella salió de la casa de su expareja, la golpeó varias veces en la cabeza y la espalda en un ataque de celos y arrojó su cuerpo. Los expertos forenses determinaron que Carly McBride murió como resultado de múltiples traumas contundentes. Sufrió 23 fracturas en el cráneo, 13 fracturas en el torso, incluyendo fracturas en la columna vertebral y las costillas. Según el juez, Carly McBride murió como resultado de lesiones por fuerza contundente causadas por Newsom. El juez Erace también mencionó que Newsom le dijo a la policía durante una entrevista que era un hábil luchador de artes marciales mixtas. Su deporte principal era el boxeo tailandés. Tuve 20 peleas y 20 victorias. Entrené junto a campeones mundiales, pero a medida que mejoraba, me volví demasiado viejo. Informó a la policía que el fallecido murió como resultado de un trauma cerebral severo causado por un alto nivel de fuerza aplicada a su cabeza. El juez declaró: «Estoy satisfecho de que el delincuente causó la muerte mediante el uso de puños, pies o ambos, o el uso de objetos, mientras buscaban una casa problemática». La policía descubrió el mapa y una caja de zapatos debajo de la cama. Este mapa mostraba un círculo dibujado alrededor de las localidades de Muswell Brook y Scone. Los restos de Carly fueron descubiertos exactamente dentro de este radio. Ese mapa también tenía los números 1, 2 y 3 escritos en él, en ubicaciones fuera de Muswell Brook, con el agente principal Mohini, indicando que los primeros 2 números representaban la ubicación de las cámaras punto a punto. Después de que la policía descubriera los restos de Carly en 2016, Newsom contactó a su padre, Steve. Durante la conversación, Newsom mencionó que el esqueleto encontrado carecía de huesos de las manos. Sin embargo, la policía nunca divulgó esta información. Las únicas personas que sabían sobre esto eran la policía, los padres de Carly y el Departamento de Medicina Forense del Hospital John Hunter, ya que las autoridades asumieron que Newsom sabía porque estaba familiarizado con la escena del crimen, y él fue quien dejó el cuerpo de Carly donde lo descubrieron 2 años después. Además, la ropa en los restos de Carly coincidía con la que llevaba el día en que desapareció. Parecía que había muerto poco después de salir de la casa de su expareja. La policía no pudo encontrar su teléfono. Cuando la policía investigó un teléfono móvil sospechoso, descubrieron que había borrado los servicios de ubicación de Google entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2014. Durante el juicio, los investigadores descubrieron que la foto de Carly que Newsom tomó en el camino a Muswell Brook y que luego usó en los volantes de personas desaparecidas fue editada y recortada antes de que la policía recibiera el informe de la desaparición de Carly. Cuando comenzó la búsqueda de Carly, Newsom ofreció una recompensa de $20.00 por información sobre su ubicación. Sin embargo, su cuenta bancaria mostraba que estaba en quiebra, lo que implica que ofreció la recompensa solo porque sabía que nadie la encontraría jamás. Así, no se vería obligado a pagar. Newsom se lanzó de lleno a la investigación policial, intentando desviar la sospecha hacia otros y recopilando información sobre dónde estarían buscando la policía y otros servicios de emergencia. También buscó en las calles circundantes cámaras de CCTV o testigos, lo cual la policía afirmó que no se hizo para encontrar información, sino para suprimirla y determinar si alguien lo había visto interceptar a la Sierra McBride. Y mientras los voluntarios y la policía la buscaban en Muswell Brook y distribuían volantes de personas desaparecidas, Newsom estaba en Sydney enviando mensajes a amigos sobre cómo estaba conduciendo un Audi a arrecho, así como que él afirmaba conocer el área donde se encontró a la Senare McBride como la palma de su mano, y se la describió al padre de Carly McBride, Steve McBride, a pesar de solo haber visto imágenes de un crimen montado por la policía. Las imágenes que estás viendo ahora no son de una escena del crimen real, sino de una escena simulada que la policía utilizó para obtener una reacción de molestia. Cuanto más profundizaban los investigadores en Newsom y lo entrevistaban, más revisaban sus mensajes de Facebook. Cuanto más escucha sus llamadas telefónicas, más reflexiona sobre sí mismo. Después de revisar su historial de búsquedas en Internet, los investigadores descubrieron que estaba buscando instrucciones sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook. Su cuenta permaneció activa, pero la cuenta de Carly fue eliminada poco después.
Aunque todas las pruebas eran circunstanciales, el fiscal afirmó que había piezas de rompecabezas que al ensamblarse revelaban una imagen. Estas piezas eventualmente se unieron para formar un caso irrefutable, descartando cualquier otra posible explicación para la desaparición de Carly McBride y el descubrimiento de su cuerpo aproximadamente 82 pies del borde de la carretera. El juez concluyó que el brutal y no planeado ataque a Carly fue motivado por celos de molestia. Cuando recogió a Carly en Muswellbrook, descubrió que había pasado aproximadamente 90 minutos con su expareja en lugar de pasar tiempo con su hija como estaba planeado. La hija de Carly no estaba en casa en ese momento, y estar sola con su expareja durante 1 hora y media supuestamente resultó en que Nuss atacara a Carly en un ataque de celos. Lorraine Williams, la madre de la Sierra McBride, dijo en una audiencia de sentencia que había vivido en un estado de duelo y ansiedad durante 2 años, mientras esperaba que su hija feliz, hermosa y extrovertida regresara a casa con sus 2 hijos pequeños. La próxima vez que vio a Carly estaba en la morgue. Describió el peor día de su vida con lágrimas. Carly debería estar presente, viviendo su vida con sus hijos, su hermana, su padre y yo, la señora Williams, declaramos que después de hoy, nunca volverá a escuchar hablar o ver al hombre que mató a su hermosa hija. Ya no tiene el poder de hacerme daño, y me niego a pensar más en él. La señora Williams dijo que extrañará a Carly cada segundo de su vida, casi 7 años después de que él la reportara como desaparecida. Newsom, de 43 años, fue declarado culpable en diciembre de 2021. Fue condenado a 27 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 2038. Tras la sentencia, Newsom se dirigió al juez y reiteró su inocencia. Entiendo que el veredicto es definitivo. Él dijo, Su señoría, soy inocente. Desde el día en que reporté a Carly como desaparecida hasta hoy. He cooperado con la policía, los tribunales, las cárceles y todo. Y he sido condenado por un crimen que no cometí. Alguien allá afuera cometió este crimen. Y no fui yo. No fui yo. Y ahora tengo una tarea difícil por delante al intentar limpiar mi nombre a través de los tribunales. James Cunane, quien ayudó a Newsom a deshacerse del cuerpo de Carly McBride, negó cualquier culpabilidad. Sin embargo, en julio de 2022, un jurado lo condenó. Según el juez, Cunning mintió a la policía durante 3 interrogatorios para crear un falso coartada de molestias y borró datos de su teléfono para cubrir sus huellas. Desafortunadamente no pude encontrar su foto. Sin embargo, se sabe que cuando Cunane fue acusado en el caso de Carly McBride, ya estaba en prisión por posesión de armas ilegales y sustancias prohibidas. En noviembre de 2020, el astuto de 31 años mostró casi ninguna reacción cuando fue condenado a 7 años y medio de prisión, con un período de libertad condicional de 4 años. Después del juicio, los padres de Carly declararon que, aunque se había hecho justicia, sin importar el resultado, nada podría devolverles a su hija. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En una típica noche de domingo en Dallas, Texas, una joven llamada Zoe Hastings desapareció en su camino a la clase de la iglesia. Su desaparición provocó una inquietante investigación y juicio. Zoe Hastings nació el 21 de noviembre de 1996, de Jim y Cheryl Hastings. Así que era una excelente hermana mayor, pasando mucho tiempo con su hermano y hermanas menores. Los padres de Zoe Hastings la describieron como alguien que se proponía diariamente a hacer felices a los demás. Era extremadamente talentosa en la primavera de 2014. Zoe Hastings se graduó de la Booker Washington High School for the Performing and Visual Arts. Sus intereses se centraban en las artes visuales y el teatro. Mientras estudiaba allí, incursionó en la actuación y el diseño de vestuario. También estaba muy orgulloso de su trabajo como socorrista en la piscina, y al final del verano, la habían promovido a supervisora. Zoe Hastings también era graduada del Seminario Teológico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estaba profundamente comprometida con su fe. Consideró una oferta de 6 universidades de Texas de primer nivel, que incluía la oportunidad de servir en un viaje misionero de 18 meses para la iglesia. Realmente le importaban los demás, a veces descuidando sus propias necesidades. Le gustaba dar pequeños regalos. Zoe Hastings
Aspiraba a ser doctora y ayudar a las personas a adquirir conocimientos teóricos viendo documentales y videos quirúrgicos. En ese fatídico domingo, 11 de octubre de 2015, Zoe Hastings se dispuso a asistir a una clase de estudio bíblico en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Dallas, Texas. Zoe, una joven y entusiasta de 18 años, se había graduado recientemente y esperaba con ansias un viaje misionero con su iglesia en noviembre. Su partida esa tarde no fue diferente a cualquier otro día. Se despidió de sus padres y prometió regresar a casa para su cena familiar tradicional. Cenar juntos era una tradición muy apreciada. Pero la emoción de Zoe por su próximo viaje misionero la llevó a priorizar la clase de estudio bíblico ese día, así que salimos de su casa alrededor de las 4:30 p.m., conduciendo la minivan familiar, con la clase de estudio bíblico comenzando a las 5 p.m. Sus padres esperaban que regresara alrededor de las 6:30 p.m., y se fueron preocupando cada vez más a medida que pasaba el tiempo sin tener noticias de su hija. No solo fue inusual su ausencia, sino que también se perdió la clase de estudio bíblico de las 5 p.m., lo que aumentó su preocupación. Están ansiosos. Jim y Cheryl intentaron contactar a Zoe Hastings a través de mensajes de texto y numerosas llamadas telefónicas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. Contactaron a amigos con la esperanza de averiguar dónde estaba, pero ninguno de ellos pudo proporcionar información. Para empeorar las cosas, la familia Hastings descubrió que Zoe Hastings no se presentó a la clase de estudio bíblico. A medida que pasaban las horas y no había señales de Zoe, sus padres decidieron contactar a la policía a las 10 p.m. Sin embargo, a medianoche, las autoridades no habían respondido a su llamada. Temiendo por la seguridad de su hija, tomaron medidas y presentaron un informe de persona desaparecida mientras continuaban su búsqueda. El avance llegó en las primeras horas de la mañana del lunes, cuando los padres de Zoe descubrieron que necesitaba encontrar mi aplicación de iPhone, que estaba instalada en su teléfono. Usaron esta herramienta para rastrear la ubicación de su teléfono, lo que los llevó a un arroyo cercano a solo 5 minutos en coche de su casa. Se apresuraron al lugar, llenos de urgencia. Encontraron una escena de caos y preocupación. Paramédicos de la policía y luces intermitentes rodeaban el área, que estaba acordonada con cinta policial. La minivan de Zoe Hastings fue descubierta en una posición precaria y alarmante, con el morro hacia abajo en el lecho del arroyo, casi verticalmente sumergida en el agua. Los trágicos eventos que ocurrieron esa fatídica tarde de domingo y la madrugada del lunes arrojan luz sobre una serie inquietante de incidentes. La cadena de eventos comenzó cuando Kurt R.N.M., un miembro preocupado del público, paseaba a su perro cerca de Easton Road y Lipid Avenue. Se encontró con un hombre que se acercó a él con urgencia, informándole de un accidente de coche que involucraba a una joven en el arroyo. El extraño, visiblemente alterado, le pidió a Kurt que lo acompañara a investigar la escena. Juntos bajaron al arroyo y el hombre le informó a Kurt que la chica lo identificaría más tarde. Kurt marcó inmediatamente el 911 después de que Zoe Hastings muriera trágicamente, temiendo lo peor. Sin embargo, el misterioso hombre que inicialmente lo había alertado huyó de la escena antes de que llegara la policía. Al llegar la policía descubrió el cuerpo sin vida de Zoe Hastings. Ella yacía boca abajo en un charco de sangre a unos 3 a 6 metros de la puerta del conductor de la furgoneta. La suposición inicial de que su muerte fue causada por el accidente fue rápidamente desmentida cuando la policía descubrió que murió como resultado de violencia homicida. La naturaleza horrible del crimen se hizo evidente a medida que surgían los detalles. La ropa de Zoe había sido alterada, su vestido había sido levantado por encima de su cintura y su ropa interior había bajado hasta la mitad de sus muslos, indicando una agresión sexual. Zoe tenía varios cortes profundos en el cuello. A lo largo de su investigación, la policía registró minuciosamente la zona en busca de pruebas. Todas las puertas de la furgoneta, excepto la del conductor, estaban cerradas. Descubrieron un cuchillo cubierto de sangre en la cima del terraplén, que sospechaban había sido utilizado para infligir las heridas mortales en el cuello de Zoe. Entonces, su teléfono, que tiene servicios de localización, proporcionó una línea de tiempo para la investigación. Mostró que su teléfono había estado en el arroyo desde las 5 p.m. Ella permaneció allí desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, cuando se descubrió su cuerpo.
A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que después de salir de su casa, Joe Hastings se detuvo brevemente en un Walgreens en Garland Road para devolver una película de Redbox de camino al estudio bíblico. El Walgreens estaba tan cerca de su casa que podía verlo desde el estacionamiento. Devolvió la película a las 4:42 p.m. Sin embargo, las autoridades querían saber qué pasó después de eso y por qué no se presentó al estudio bíblico de las 5 p.m. A medida que continuaba la investigación sobre la trágica muerte de Zoe Hastings, 2 testigos clave se presentaron. Los testigos dijeron que vieron a una mujer cerca de una minivan en el estacionamiento fuera de la tienda Walgreens. Uno de los testigos describió haber visto a un hombre afroamericano acercarse rápidamente a la mujer. Para su sorpresa, ambas personas entraron en la furgoneta, con el hombre detrás del volante. El segundo testigo declaró que el hombre parecía estar sosteniendo algo en la mano durante el encuentro. Después de intercambiar palabras con la mujer, ambos entraron rápidamente en la furgoneta que se alejó del lugar. El descubrimiento de ADN en el cuchillo encontrado en el arroyo provocó un avance en el caso. La evidencia de ADN estaba vinculada a un hombre cuyo perfil genético ya había sido registrado en la base de datos de las fuerzas del orden. Este individuo fue identificado como Antonio Cochran. Antonio negó rotundamente estar involucrado en el asesinato de Zoe. No obstante, basándose en pruebas de ADN y declaraciones de testigos, fue acusado de asesinato capital. Los cargos se basaron en la creencia de que el asesinato de Zoe ocurrió durante un secuestro o un intento de secuestro. La teoría predominante entre las fuerzas del orden era que el secuestro y posterior asesinato de Zoe fueron aleatorios, sin ninguna relación previa entre ella y Antonio. Cuando comenzó el juicio de Antonio Coltrane, se declaró no culpable. El caso de la fiscalía se centró en la teoría de que Zoe Hastings fue secuestrada del estacionamiento de Walgreens mientras devolvía una película de Redbox justo al otro lado de la calle de su casa esa fatídica tarde de domingo. Esta teoría fue respaldada por el testimonio de 2 testigos clave que comparecieron en el tribunal para dar sus versiones de los hechos. El primer testigo, Lester Lee Clark, se identificó como un tatuador que trabajaba cerca de la intersección de Garland Road y Pebe Road, en el este de Dallas. Testificó alrededor de las 4:45 p.m. Al acercarse al Walgreens, notó a una mujer, presumiblemente Zoe, cerca del kiosco de Redbox. Parecía estar devolviendo o recogiendo una película mientras entraba en su minivan. Un hombre afroamericano bajo y corpulento se acercó rápidamente a ella y agarró la puerta del coche, provocando una conversación animada pero breve, entre los dos que no duró más de 5 segundos. Lester declaró que no pudo escuchar lo que decían, pero sí notó que la mujer en la puerta del conductor se había movido al lado del pasajero. El hombre se subió a la minivan y se alejó rápidamente. El segundo testigo, Gary Whitman, estaba sin hogar en ese momento y declaró que estaba al otro lado de la calle del Walgreens alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde del domingo. Describió a un hombre afroamericano robusto y corpulento que medía alrededor de 5 pies, 8 o 9 pulgadas de altura y caminaba de manera agresiva pero discreta. Pensó que el hombre estaba tratando de no llamar la atención sobre sí mismo. Gary informó que el hombre se acercó a la mujer en una minivan en el estacionamiento de Walgreens por detrás mientras ella intentaba entrar. Afirmó que el hombre extendió los brazos para bloquear su camino y pareció sacar algo de su bolsillo. Aunque no pudo ver el objeto exacto, Gary vio a ambas personas subirse a la minivan, con el hombre tomando el volante y alejándose. La respuesta inmediata de Gary, según el tribunal, fue buscar ayuda porque no tenía acceso a un teléfono. Se acercó a un empleado de una tienda de conveniencia cercana y le pidió que marcara el 911. El tribunal escuchó el testimonio de varios investigadores que realizaron las pruebas. Gloria John Dimick, un analista de ADN mitocondrial, le dijo al tribunal que se descubrieron varios cabellos en la escena. Aunque el ADN mitocondrial no proporciona un identificador único, puede usarse para excluir a personas. Según el análisis, el cabello encontrado en el brazo izquierdo de Zoe podría pertenecer a Antonio Cochran. Había más pruebas en contra del acusado. El ADN de Copeland fue descubierto en el mango de un cuchillo, que había estado cubierto con la sangre de Zoe. La fiscalía afirmó que después de secuestrar a Zoe Hastings del estacionamiento, Cochran la llevó a un arroyo, donde la violó y la mató. Los datos confirman que el teléfono celular de Cochran emitió una señal el domingo, cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo de Zoe. Antes del secuestro de Zoe, Cochran envió varios mensajes de texto a diferentes personas. A la 1:48 a.m., se envió el primer mensaje de texto al vecino de Gillis Pina Cochran, Antonio,
quien declaró que tenía la intención de dejar la casa que él y Gillis alquilaban juntos. A las 2 de la tarde le envió un mensaje a su exnovia, Angie Simon, informándole que Rena, quien había sido como una madre para él, había muerto el día anterior. También envió un mensaje a alguien llamado Mimi a las 2:25 p.m. y a las 3:19 p.m., diciéndole que había estado llorando, bebiendo alcohol y conduciendo sin rumbo por la ciudad. A las 4:34 p.m., el teléfono celular de Antonio se comunicó con un transceptor específico en una torre de radio de Dallas que cubría la tienda Walgreens. Antonio envió otro mensaje de texto desde su teléfono inteligente. Esta vez estaba dirigido a Frank Torres, el hermano de Gillis Pina. Realmente te necesito, hermano. No estoy seguro de qué me pasa, Frank. Ha pasado mucho. Te necesito, hermano. Antonio, según el tribunal, comenzó a trabajar como cajero en una tienda de comestibles Fiesta Mart solo 2 días antes del asesinato de Zoe. Se suponía que iba a trabajar el día después de la muerte de Zoe, pero no se presentó a su turno. El fiscal también informó al juez que se realizó un historial de búsqueda detallado en el teléfono celular de Cocker entre el 13 y el 23 de octubre. Buscó noticias locales y de crímenes 32 veces, de las cuales 5 eran sobre la muerte de Zoe. Antes de eso, Antonio había mostrado poco interés en las historias de crímenes, habiendo abierto las noticias solo una vez en el mes anterior con un informe sobre crímenes de pandillas locales. La defensa presentó un caso convincente intentando sembrar dudas sobre la afirmación de la fiscalía de que Antonio Cochran fue responsable del asesinato de Zoe Hastings. Cuestionaron la validez de las pruebas de ADN, así como la fiabilidad de los testigos. Paul Johnson, el abogado defensor de Antonio, declaró que en el momento del asesinato de Zoe, Antonio estaba ayudando a un amigo a presentar un coartada que lo ubicaba en un lugar diferente. Cuestionó el testimonio de 2 testigos clave que afirmaron haber presenciado el secuestro de Zoe. La cronología de Lester y la descripción del hombre involucrado fueron cuestionadas, lo que generó preocupaciones sobre la veracidad de su historia. La defensa también cuestionó la credibilidad del segundo testigo, Gary, quien tenía antecedentes penales y un historial de consumo de sustancias ilegales. Paul Johnson cuestionó cómo Gary pudo haber presenciado los eventos desde el otro lado de la calle y sugirió que su testimonio podría ser sospechoso. A pesar de las posibles consecuencias para él, Gary insistió en que se había presentado para hacer lo correcto y fue detenido más tarde debido a una orden de arresto activa. El desafío de la defensa incluía la evidencia de ADN. Reconocieron que se encontró el ADN de Antonio en el mango del cuchillo, pero propusieron una explicación alternativa. Especularon que su ADN podría haber estado en el cuchillo desde una ocasión anterior, posiblemente mientras trabajaba en un cine local y entraba en contacto con él. Además, la ausencia de huellas dactilares dentro de la miquiva puso en duda las afirmaciones de los testigos de que Antonio agarró la puerta durante la supuesta abducción. La defensa también señaló que el médico forense no encontró evidencia de agresión sexual y que Antonio no fue acusado de agresión sexual, insinuando que esta información se utilizó para incitar al jurado. Finalmente, Paul Johnson instó al jurado a declarar a Antonio no culpable, enfatizando la importancia de tomar una decisión basada en la evidencia presentada en lugar de reaccionar a los sentimientos populares. Animó al jurado a hacer lo que consideraran correcto. La fiscalía no estuvo de acuerdo e instó al jurado a declarar a Antonio culpable. El jurado deliberó durante casi 23 horas a lo largo de varios días. Durante este tiempo solicitaron información adicional y aclaraciones al juez sobre 3 temas específicos, incluyendo una foto de la tienda Walgreens, de mitocondrial y la cronología de las entrevistas policiales con los 2 testigos. En última instancia, el jurado condenó a Antonio por el delito menor de asesinato en lugar de asesinato capital. Antonio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con una multa de $10,000 con 0 centavos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Cada persona en este mundo desea encontrar su verdadero amor, con quien espera vivir hasta el final de su vida. Desafortunadamente, no todas las historias de amor terminan felizmente. La hija menor de Karen y Gordon Anderson, Hailey Anderson, nació en Westbury. Después de graduarse de la escuela secundaria, estudió enfermería en el centro médico de la Universidad de Binghamton. Hailey trabajó a tiempo parcial en una cafetería durante los primeros 3 años de sus estudios, antes de conseguir un puesto en el departamento de emergencias de un hospital de Long Island.
Hailey siempre ha querido trabajar en un hospital para ayudar a las personas que son descritas como fuertes, independientes, amables y siempre sonrientes. Hailey tenía un gran número de amigos, era fan de la subcultura hippie, creyendo que la juventud debía pasarse disfrutando del entretenimiento y desarrollando relaciones abiertas. Hailey y sus compañeros de cuarto pasaron las últimas horas del jueves 8 de marzo de 2018 jugando a juegos de mesa y bebiendo. La reunión terminó justo antes de las 4 a.m. Luego todos se fueron a la cama. Cuando la compañera de cuarto de Hailey, Josie Arden, se despertó unas horas más tarde, no se sorprendió de que Hailey no estuviera en la cama, dado su estilo de vida independiente en la universidad. Sin embargo, a medida que avanzaba el día y Hailey no se presentaba a una reunión planeada con Josie y otros amigos en un bar, las preocupaciones aumentaron. Notablemente, Hailey no había publicado nada en las redes sociales en todo el día, y las llamadas y mensajes a su teléfono celular no habían sido respondidos. Preocupadas, Josie y otra compañera de cuarto usaron la aplicación Find My Friends para localizar el iPhone de Hailey, lo que las llevó a una casa en Oak Street. Esta era la casa de Orlando III, otro estudiante de enfermería que tuvo una breve relación intermitente con Hailey que duró poco más de un año. Orlando, un nativo de Miami con raíces nicaragüenses, era conocido por su diligencia académica durante la semana y por salir de fiesta con Sean los fines de semana. Josie, junto con su compañera de cuarto, Michelle Tobeli, fue a Oak Street para averiguar dónde estaba Hailey. Más temprano ese día, la policía fue llamada a la casa de Orlando en Oak Street, después de que su hermana solicitara un chequeo de bienestar, en respuesta a un mensaje de texto angustiante que recibió de él. Cuando llegó la policía, no hubo respuesta y la casa parecía estar desocupada. Así que se fueron, sin descubrir nada fuera de lo normal. Cuando Josie y Michelle llegaron, llamaron a la puerta pero no recibieron respuesta, y la casa parecía desierta. A pesar de esto, decidieron mantenerse motivadas por su preocupación por el bienestar de Hailey. Cuando notaron que el coche de Orlando faltaba, revisaron su aplicación de rastreo, que mostraba que el teléfono de Hailey seguía dentro. Josie ayudó a Michelle a entrar por una ventana abierta para encontrar a Hailey en la habitación de Orlando, parcialmente cubierta por las sábanas. Aunque no podían estar seguros, su poder les hizo sospechar que estaba muerta. Rápidamente marcaron el 911, y tanto la policía como el personal de emergencias llegaron, confirmando la trágica muerte de Hailey. La causa se determinó como estrangulación, y Orlando no fue encontrado. Hailey y Orlando tuvieron una relación intermitente, y Hailey finalmente decidió terminarla. Mientras ella deseaba mantener una amistad, Orlando quería una relación más seria. Durante aproximadamente un año, Orlando buscó una relación seria, la cual Hailey no correspondió, prefiriendo no comprometerse durante sus años universitarios. La investigación reveló un incidente preocupante 6 meses antes del trágico descubrimiento de Hailey. Se vio a Orlando gritando a Hailey durante una fiesta el 15 de septiembre de 2017, después de enterarse de que se había reconciliado con su exnovio Kevin Ocampo. Descontento con este desarrollo, Orlando insistió en una relación exclusiva, a lo que Hailey se negó, expresando su deseo de seguir siendo amigos. Kevin pasó la noche en el apartamento de Hailey la mañana siguiente. Cuando se fue, descubrió que los neumáticos del coche de Hailey habían sido pinchados. Cuando Hailey informó del incidente a la policía, Orlando negó cualquier participación. Dado que los daños superaron los $600.00, se pueden presentar cargos de delito grave, para evitar que Orlando sufra graves consecuencias. Hailey decidió no presentar cargos con la condición de que él pagara por los neumáticos dañados. Los amigos de Hailey le dijeron a la policía que Orlando estaba obsesionado con ella, visitando nuevamente a Eldred, pasando por su apartamento y pareciendo estar siempre pendiente de ella. A pesar de esto, Hailey mantuvo el contacto con él porque no quería que se sintiera excluido, y todavía le gustaba. A medida que la investigación profundizaba en los eventos que rodearon la noche de juegos de mesa de Hailey con amigos, el enfoque se trasladó a cómo terminó en la casa de Orlando. Las cámaras de vigilancia cerca y fuera de la casa de Orlando fueron cruciales. Según las imágenes, Hailey y Orlando entraron juntos en su casa, con Hailey pareciendo estar bien y dispuesta. Horas después se vio a Orlando salir de la casa solo deshaciéndose de la basura y luego yendo a una farmacia cercana para comprar pastillas para dormir como Quil y melatonina antes de regresar a casa.
Las imágenes siguientes mostraron a Orlando saliendo de nuevo. 7 horas después estaba descendiendo al sótano de la casa. La policía sospechaba que en este punto Orlando intentó suicidarse con ganchos y una cuerda, lo que resultó en lesiones. La presencia de sangre en el suelo del sótano apoyó esta teoría. Descubrieron lo que pensaron que era una nota de suicidio escrita en español con la traducción al inglés que decía: «Lamento profundamente esto. Nunca creí que fuera capaz de hacer esto. Padre, te veré pronto». El padre de Orlando murió hace 5 años. Creían que la nota era más que una simple nota de suicidio. Sin embargo, una confesión de las grabaciones de vigilancia mostró a Orlando saliendo de la casa más tarde con una maleta, y las autoridades rastrearon sus movimientos hasta el aeropuerto internacional JFK. Se descubrió que había abordado un vuelo a Nicaragua utilizando su doble ciudadanía, mientras su madre permanecía en el país. A pesar de su doble nacionalidad, las autoridades estadounidenses acusaron a Orlando de asesinato en segundo grado con la esperanza de iniciar los procedimientos de extradición. La extradición, por otro lado, no era obligatoria en Nicaragua debido a su ciudadanía. No obstante, Nicaragua lanzó una búsqueda masiva de Orlando y lo encontró en un hospital en la ciudad de León. Solo 5 días después de la muerte de Hailey, buscaba atención médica por las lesiones sufridas durante su intento de suicidio. El proceso de extradición fue un intercambio de 1 año entre nosotros y las autoridades nicaragüenses. Eventualmente, las autoridades nicaragüenses concluyeron que habían reunido suficientes pruebas para acusar a Orlando y proceder con el juicio. Contrario a las expectativas de Estados Unidos, el juicio tendría lugar en Nicaragua, con cargos que diferían de los de Estados Unidos. Orlando fue acusado de feminicidio, un crimen de odio en Nicaragua que implica el asesinato de una mujer debido a su género y su relación previa con el perpetrador. Las diferencias también eran evidentes en los procedimientos judiciales. En Nicaragua no había jurado. En su lugar, un juez escuchaba los argumentos tanto de la acusación como de la defensa antes de tomar una decisión. Además, Orlando no estaba obligado a presentar una declaración. Según el caso de la fiscalía, Hailey entró voluntariamente en la casa de Orlando, y él la estranguló hasta matarla poco después, posiblemente mientras ella dormía. La fiscalía argumentó que la obsesión de Orlando con Hailey había alcanzado un nivel peligroso, y que si él no podía tenerla, nadie más debería. Hipotetizaron que Orlando estranguló a Hailey por celos debido a su rechazo a una relación seria. Esta supuesta rabia aparentemente se había estado acumulando durante 6 meses, comenzando en una fiesta donde Orlando descubrió que Hailey se había reunido con su exnovio. Testigos de los Estados Unidos testificaron por videoconferencia, relatando el comportamiento obsesivo de Orlando hacia Hailey, que incluía pasar conduciendo y llamar a su apartamento, así como detalles sobre el incidente de los neumáticos pinchados. El juez vio las grabaciones de vigilancia desde fuera de la casa de Orlando que mostraban cómo entraba con Hailey y salía solo. El tribunal también escuchó sobre el intento de suicidio de Orlando y la nota que dejó para su familia, lo que añadió contexto a la trágica muerte de Hailey. El Dr. James Tercy, el patólogo que realizó la autopsia de Hailey, testificó que su muerte fue causada por asfixia por compresión del cuello. El tribunal se enteró de que Hailey fue asfixiada mediante compresión manual del cuello, con un elemento de estrangulación por ligadura visible debido a la implicación del collar que llevaba puesto. Según la fiscalía, Hailey fue asesinada porque se negó a tener una relación con Orlando. Estaba en desacuerdo con la conclusión de la defensa de que Orlando no recordaba lo que había sucedido esa noche. Afirmaron que Orlando estaba temporalmente loco en el momento en que Hailey murió como resultado de su consumo de alcohol. La defensa solo llamó a un testigo, el psiquiatra Dr. Ronald López Aguilar, para testificar sobre la salud mental de Orlando. El Dr. López Aguilar informó al tribunal que Orlando afirmó no recordar el asesinato. Orlando afirmó que había bebido mucho esa noche y se despertó encontrando a Hailey muerta, sin saber lo que había sucedido. El psiquiatra también le dijo al tribunal que era imposible conocer el estado mental de Orlando en el momento del asesinato. Sin embargo, en términos de su estado mental actual, el Dr. López Aguilar afirmó que no había problemas discernibles. La defensa argumentó que Orlando, quien no es conocido por la violencia, podría haber sido provocado, lo que complica nuestra comprensión de los eventos que llevaron a la trágica muerte de Hailey. Después de una deliberación de 90 minutos, la jueza Fabiola Betancourt emitió un veredicto declarando culpable a Orlando. Ella declaró que las acciones de Orlando se debieron a su negativa a reconocer la autonomía de Hailey en la toma de decisiones sobre su relación. La jueza Betancourt determinó que Orlando mató a Hailey como una forma de castigo por rechazarlo. Ella condenó a Orlando a 30 años de prisión por feminicidio,
enfatizando el derecho fundamental a la vida de todas las mujeres. El fiscal del condado de Broome, Steve Cornwell, quien ha seguido de cerca el caso, destacó la colaboración sin precedentes entre dos gobiernos y agencias de aplicación de la ley. A pesar de las preocupaciones iniciales, las autoridades estadounidenses estaban complacidas con la seriedad del juicio, enfatizando que no era un mero espectáculo, sino un verdadero procedimiento legal. Orlando decidió apelar su condena, que fue escuchada por 3 magistrados nicaragüenses. La defensa argumentó que Orlando estaba borracho y temporalmente loco en el momento de su asesinato. Sin embargo, solicitaron una nueva evaluación psiquiátrica para la apelación, prefiriendo un psiquiatra forense con experiencia en defensas de locura temporal en lugar de un psiquiatra designado por el tribunal, como fue el caso durante el juicio. Durante la apelación, la defensa argumentó que Orlando no debería haber sido acusado de feminicidio, afirmando que si hubiera sido condenado por asesinato en segundo grado en los Estados Unidos, su sentencia habría sido más corta que los 30 años que recibió por feminicidio. Pidieron una revisión de la sentencia sobre esta base. Sin embargo, los magistrados denegaron la solicitud de Orlando para un nuevo psiquiatra y se negaron a reducir su sentencia. Se le ordenó permanecer en prisión cumpliendo la sentencia de 30 años impuesta durante el juicio. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos han declarado inequívocamente que si Orlando alguna vez es liberado y regresa al país, será arrestado por asesinato en segundo grado. Karen y Gordon Anderson, los padres de Hailey, agradecieron al tribunal por su decisión. Karen admitió que no había visto ningún remordimiento por parte de Orlando, solo arrepentimiento por no poder reducir su sentencia. Ella declaró que, aunque sentía que 30 años eran insuficientes, apreciaba los esfuerzos del tribunal por condenarlo al máximo de la ley. Gordon dijo que creía que se había hecho justicia y agradeció al sistema judicial nicaragüense. Él enfatizó la importancia de recordar a Hailey como una persona cariñosa. Era una persona vibrante con un entusiasmo por la vida que se dedicaba a difundir felicidad y amor. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.